Bien, señores, tenemos el placer de tener a la doctora Inés Bryan. Inés Bryan es médico, Inés es petromacorizana y es la representante en la Cámara de Diputados de la Mujer de San Pedro de Macorís, legisladora por la provincia de San Pedro, diputada específicamente. Ella pertenece a la Comisión de Seguridad Social, de Salud y Seguridad Social de la Cámara y además es una legisladora preocupada por su pueblo, San Pedro de Macorís. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por Vamos invitarme. a hacerlo al revés. A cada rato llegan informes, quejas sobre los hospitales de San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís había una estructura hospitalaria privada, pero al servicio de la comunidad, que siempre trajo algún tipo de problema, pero era un hospital nacional, que era el Hospital San Antonio, fundado por el doctor George. A la muerte del doctor George, eso se dividió, el hospital se dividió, una parte quedó en salud pública, otra parte quedó en la Universidad Central del Este como hospital universitario, otra parte las monjas se deshicieron de ella, en fin, fue todo un desastre. Sin embargo, el gobierno comenzó a hacer intentos de suplir las necesidades de un pueblo que ya era más grande. San Pedro crecía, la industria azucarera desapareció, pero por otra parte vino la zona franca, necesitaban más servicios. Doctora, se hizo el Hospital Musa, pero todavía el Hospital Musa no llena mínimamente las necesidades de San Pedro. Cuéntenos, ¿cuál es la situación de salud de su pueblo? Bueno, antes de contestarle, debo decirle que en esa división que usted hizo, falta que se dividió en la parte del Instituto Dominicano de Seguro Social. Ah, también tenía una ala se integró. En ese complejo hospitalario, tenía una parte que se dividió para el Instituto Dominicano de Seguro Social. Bueno, en este momento San Pedro de Macorís se encuentra sumido en una situación de calamidad con respecto a la salud. Porque primero nosotros tenemos un hospital regional, que es el Hospital Dr. Antonio Musa. Ese hospital, cuando se construyó, fue un hospital para la región con 250 camas. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia? Bueno, habitantes. Bueno, exactamente, para el último censo tenía algunos 315,000, la provincia. ¿Por qué es de las pocas provincias que ha perdido habitantes? Bueno, Oye, San Pedro de Macorís ha perdido habitantes porque a raíz de la privatización de las empresas del Estado fuimos afectados grandemente. Con el cierre y de los ingenios, porque no fue la privatización, fue el cierre y el desmantelamiento de los ingenios, donde nosotros perdimos el ingenio Consuelo, el ingenio Quisqueya, el ingenio Santa Fe y el ingenio Porvenir. doctora, su apellido es Cocolo. Total y Bryan. absolutamente. Y si usted va a las islas, encuentra muchos descendientes de súbditos ingleses en todas las islas, en Dominica, en Tortola, en la que se destruyó. Había 9,000 dominicanos, de los cuales yo no dudo que hayan posiblemente la mitad de San Pedro de Macorís. Un grupo validó su nacionalidad, otro grupo se movió a Romana y a Higüey, aprovechando que muchos hablaban el idioma. Pregunta, de esos 300,000, ¿usted estima que hay 100,000 menos o menos? Bueno, de los 300,000 debe haber cerca de 100,000 menos. Y le explico por qué. Primero, la industria azucarera en San Pedro de Macorís
tenía un alto índice de empleo, de ocupación, porque usted recuerda que de otras provincias iban a trabajar a San Pedro de Macorís. Hay barrios nuevos que se hicieron ahí. Para albergar a esos nuevos habitantes. También la zona franca se convirtió en la segunda zona franca más grande del país después de Santiago. Era la más grande y ahí teníamos 44,000 empleados. Después que perdimos también la zona hotelera, se convirtió ya en una área inmobiliaria. Ya no tenemos hoteles en Juan Dolio y Guayacanes. Prácticamente no tenemos hoteles operando allí. Tenemos una franquicia muy, muy pequeña que se habilitó hace poco, la Emotion, yo creo. ¿Usted cree en la suerte, doctora? Bueno, yo he trabajado, trabajado tanto que ya no estoy creyendo en la suerte, porque doctora, las cosas que he logrado he tenido que trabajar mucho por ellas. Eso es tan patético que usted sabe que Nueva Romana, que es un proyecto turístico, está en San Pedro de Macorís. Está en San Pedro de Macorís. Ajá. Está, sí, Nueva Romana, está en San Pedro de Macorís y es como si no perteneciera a San Pedro de Macorís. Tiene el nombre de Nueva Romana. Tiene el nombre de Nueva Romana porque es más atractivo venderlo como Nueva Romana, porque San Pedro de Macorís ha perdido su atractivo. No hay motivación para estar en San Pedro de Macorís. Y le digo que hemos perdido casi 100,000, porque si no tenemos ya los empleos de los hoteles, no tenemos la zona franca que no tiene ni 8,000 empleos. Y los ingenios. Y ni tenemos los ingenios, claro que sí. Los jóvenes y la fuerza laboral se ha desplazado a otras provincias como Higüey, la capital, Puerto Plata, a otras provincias. Por eso nosotros hemos perdido. Pero quiero volver al Hospital Dr. Antonio Musa. El Hospital Dr. Antonio Musa fue víctima de la reconstrucción masiva que se hicieron de los hospitales a nivel nacional. Entró en ese paquete los 56 hospitales que el ministro Hidalgo, Freddy Hidalgo, Musa está en ese grupo. En ese grupo. 56 hospitales y ya tenemos casi 5 años con esa reconstrucción. A raíz de la reconstrucción, el hospital pierde casi 100 camas porque con el nuevo modelo de atención ya no hay almacén de enfermos. Lo más que tenemos en una sala son 2 y quizás 3 pacientes, y los privados, que ya los hospitales para competir tienen que tener esa hotelería. Pero nuestro hospital está desmantelada la emergencia, está desmantelada parte de sala de cirugía, cuidados intensivos, los consultorios, el laboratorio. El hospital está intervenido y por eso es que digo que la situación de salud de San Pedro de Macorís es calamitosa. No tenemos ni siquiera un primer nivel de atención, doctora, completo para dar el servicio. La línea es muy fina y pase a seguridad social. ¿Por qué la seguridad social con atención primaria no ha minorado, no ha resuelto, no ha minorado ese problema que usted denuncia? Pero es que nosotros no tenemos atención primaria. Nosotros no tenemos atención primaria. Entonces no puede mejorarse la situación porque los pacientes van directamente. Ni del Estado ni privada. Van directamente a los hospitales. No hay un estamento donde se filtren. Por eso es que la clínica privada creció tanto. Crecen más porque ellos, como los asegurados tienen la facilidad de ir a la emergencia y de una vez el truco es ir a la emergencia y mandarlo al especialista, no tienen ningún problema con eso. Pero en los hospitales nosotros recibimos pacientes de Atomayor, de Higüey, de Romana, del Ceibo, todos vienen directamente al Hospital Dr. Antonio Musa. Tenemos una sobrepoblación, un hospital que no está reconstruido ni siquiera en un 25%, y tenemos algo muy grave. ¿A qué partido usted pertenece? Yo soy reformista. Entonces quiere decir que un médico de San Pedro de Macorís, diputada, miembro de la Comisión de Salud y de Seguridad Social,
de un partido aliado no ha podido... No, nosotros no somos aliados. Nosotros no somos partido aliado. Recuerde que en el proceso pasado el Partido Reformista fue solo sin ir aliado al gobierno como en otros procesos. Quiere decir que nosotros no somos aliados del gobierno de turno. Ok, fuera de eso, las otras cosas, no se puede hacer nada desde el Congreso para mejorar esa situación. Bueno, nosotros hemos hecho nuestra parte como legisladora que estamos representando a San Pedro de Macorís. Primero, tuvimos la iniciativa de someter un proyecto de resolución que pedía la terminación y equipamiento del Hospital Dr. Antonio Musa. Eso provocó que la Comisión de Salud hiciera un descenso, confirmara todo lo que estaba pasando en el Hospital Antonio Musa y nosotros logramos esa resolución. Después interpelamos a el señor Pagán, que es el director general de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado. ¿Por qué hicimos eso? Primero, porque la reconstrucción inició con un contrato de 52 millones de pesos. A raíz del tumulto que causó, que se estaban quejando porque el hospital no estaba, ellos prácticamente rescindieron un contrato, pero ya lo habían pagado. Y al otro día, de forma sospechosa y resulta raro, que con la misma compañía le hicieron una adenda al contrato y la reconstrucción va a costar 324 millones de pesos. Esos son 274 millones de pesos más, que no entendemos por qué con el mismo contratista, si no ha cumplido, si no ha terminado, ¿por qué vamos a seguir con el mismo contratista y por qué aumenta en un 500% la reconstrucción del Hospital Dr. Antonio Musa? Tenemos esa iniciativa de interpelar al señor Pagán para que explique, para que transparente la inversión del Hospital Dr. Antonio Musa, y a la fecha no está ni siquiera en un 25% determinado. Todavía. Aún. Y ese incremento en el presupuesto es para hacer la misma obra que se iba a hacer de reestructuración. Bueno, la misma obra, y a la fecha no hay ninguna estructura nueva levantada que nos diga que hay algo más. Nosotros tenemos en nuestro poder los dos contratos, el primero de los 52 millones de pesos y el segundo también la adenda. Dice la ley que no se pueden hacer adendas más de 25%. Entonces no entendemos por qué el señor Pagán tiene tanta libertad de hacer nuevos contratos y para una reconstrucción que realmente no va de la manera que ni San Pedro de Macorís ni la región necesita. ¿Qué tiempo tiene desde que se inició la remodelación hasta ahora? Bueno, si usted cuenta de cuando el ministro Freddy Hidalgo ocupó la posición hasta la fecha, son cerca de 5 años. 5 años. Cerca de 5 años. Bien. ¿Usted es de la gente de Quique o de la de Josecito? No, yo soy la gente del partido. En este momento, como dijo él, representa el partido. Quique Antún, Rogelio Genao y las demás autoridades que están instaladas. Eso nosotros tenemos... Doctora, diga. No vamos a meterle en esos líos. Doctora, mire, háblenos de seguridad social, la modificación. ¿Cuáles son los principales puntos que se están discutiendo ahí para mejorar el sistema? Bueno, debo decirle a usted y al país que la ley, la modificación no ha llegado al Congreso. Nosotros lo que estamos trabajando es motivando a todos los sectores para que vayan y lleven su propuesta para ser conocida en la Comisión Permanente de Seguridad Social, para cuando llegue a nosotros estemos edificados y no dure tanto cursando en el Congreso una ley país que tanto la necesitamos. Recientemente tuvimos la visita de la mesa sindical haciendo su propuesta. Estuvo la señora Marmolejos, que es la de la DIDA, que ella
estuvo allá hablando sobre la Doctora, situación. con la experiencia que se estuvo presentó. ejerciendo, con la experiencia del Congreso y con lo que usted oye, ¿cuál es el punto nodal de esa modificación? Si fuera voluntad suya, ¿qué usted modificara? Dos partes. La parte de salud, que no se ha completado ni mínimamente la cartera, el catálogo de servicios de la parte de salud. Por ejemplo, ¿de qué usted está hablando? Parte de salud, catálogo de servicios. ¿De enfermedades que deben incluirse? Bueno, no de enfermedades que deben incluirse, sino de los servicios que deben darse. Usted sabe que el afiliado tiene una tarjetica de seguro. ¿Qué le provee eso? La consulta y quizás al año algunos miles de pesos en medicamentos. Muchas veces no tienen la forma de hacerse su laboratorio a tiempo, no tienen los medicamentos y no son atendidos con la prontitud que se necesita. Y la parte, doctora Bryan, ¿usted está consciente de que la salud no tiene precio, pero tiene un costo alto? Tiene un costo alto, pero también debe haber una voluntad política del Estado de resolver los entuertos que tiene esa ley. Doctora, y estamos notando que no hay esa real voluntad, porque nosotros entendíamos que este año ya esa modificación iba a estar cursando. Doctora, las tres patas, el gobierno, las ARS y el médico, que son los tres pilares, ¿usted cree que cada uno está llenando su rol o solamente es el gobierno el que ha fallado? Bueno, déjeme decirle algo. Porque aquí hay médicos que dicen, yo no veo seguridad social. Si vamos a hacer historia, lo único que no se había privatizado en el país era la salud. Y a raíz de la voluntad del legislador de querer hacer el cambio del Código Trujillo de Salud, para hacer una salud más aplicable y llenaran las expectativas, los grandes bancos asumieron mucha parte de lo que es la salud del pueblo dominicano. Sobre todo las pensiones. Traducida, ¿verdad?, por la ARS, pero recuerde que no se comenzó por la parte de salud, se comenzó por la parte donde se recauda dinero, que era la pensión. En un metabalito eso ya. Ready. Entonces, por eso es que yo entiendo que esas dos partes hay que trabajar. ¿Usted cree que el médico entendió el proceso? Siempre hay resistencia a los cambios, pero el que menos perjudica a la seguridad social es el médico. Esa es su forma de vida, ese es su sacerdocio. Y el médico no tiene dónde vivir si no ejerce la medicina, y debe ejercerla desde el Estado o de la parte privada. Doctora, ¿qué % de solución al problema de salud, incluyendo prevención, usted le da atención primaria? A la atención primaria, ¿qué % es la solución? Mire, si nosotros... Porque usted a todos los pacientes no lo va a operar ni lo va a internar. No, espérese. Un centro de atención primaria debe contar del siguiente personal. Debe ser un médico general, un médico familiar, un ginecobstetra, un pediatra y un médico internista. Con ese equipo, más el laboratorio, nosotros podemos atender el 80% de los problemas que se presentan. ¿Y la emergencia? ¿Usted se la pondría a un médico de atención primaria? Al médico... No, una emergencia, ¿usted la pondría en un centro de atención primaria? Es que nosotros podemos ver emergencia en un centro de atención primaria, porque es el lugar donde primero va a llegar antes de ir al hospital. Y nosotros podemos salvar vidas en el centro de atención primaria. ¿Qué usted haría? ¿Un laboratorio usted lo tendría ahí? Claro que sí. ¿E imágenes hasta dónde tendría? Imágenes yo podría tener, podríamos tener hasta tomografía. Hasta tomografía. Sí, claro que sí. Entonces, claro, todas las imágenes. No, porque nosotros vamos menos a tener resonancia. Menos resonancia. Bien, doctora, ¿a qué altura está esa modificación de esa ley? Bueno, no ha habido forma de ninguno de los sectores ponerse de acuerdo. La última reunión fue hace alrededor de 7 meses, donde se convocó la mesa sindical, los médicos, las ARS y los representantes del gobierno. Cada uno llevó su propuesta,
Terminó como la fiesta de los mones, que se llama. Sí, porque no ha habido forma. La ARS dice que están perdiendo dinero, los médicos decimos porque que la tarifa no es suficiente, que no es buena. El gobierno dice que como árbitro que hay inversión que en este momento no la puede hacer. Entonces estamos esperando que se pongan de acuerdo para que la ley llegue al Congreso. Doctora, escúcheme, doctor. Perdón. ¿Y no hay ningún legislador que haya tomado la iniciativa de presentar algún anteproyecto de manera que se pueda forzar la discusión? Bueno, sí, nosotros tenemos varias propuestas allá, pero mayormente por la parte de pensiones. Nosotros estamos no integral. No integral. Nosotros estamos de manera personal preparando un proyecto para que se inicie la parte que no se ha podido iniciar desde salud. Recuerde que tiene 3 regímenes donde solamente se ha podido aplicar 2 y nosotros tenemos un tercer régimen que lamentablemente los chiriperos, los trabajadores informales y las personas que andan por ahí, casi 4,5 millones de dominicanos no ha podido acceder a la seguridad social. El Código Penal, la seguridad social y la ley de partido, ¿ustedes están enchivados ahí? Total y absolutamente. Recuerde que el gobierno tiene una mayoría mecánica que frena muchas cosas. Y ahora mismo no se ha podido consensuar algunos temas álgidos de la ley de partido. La seguridad social tiene que haber una voluntad política y asumir la inversión que necesita el sector salud para poder nosotros implementar lo que nos falta. Doctora, escuchándola, no tengo ahora mismo mi residencia en San Pedro, mi familia toda vive allá. Quería preguntarle, si nosotros quisiéramos que la doctora Bryan repita como legisladora, usted despojándose de toda pasión, ¿cree que es posible que usted pueda volver a ser diputada y por qué organización? Bueno, lógicamente debe ser por la organización a la cual pertenezco y por la cual yo fui en la boleta. Yo fui en la boleta del Partido Reformista y nosotros, cuando hablo de nosotros, como equipo, nosotros trabajamos hacia adentro de la comunidad. ¿Fueron aliados en esa oportunidad? ¿Con quién? ¿Con alguien? No, la boleta fue sola en San Pedro. ¿Y usted ganó sola? ¿Eh? ¿Usted ganó sola? La diputación. Nosotros hicimos una boleta, el partido hizo una boleta. Pero me refiero, ¿esa boleta sola ganó? Sí. Sin aliados. Sin aliados. Doctora, para nosotros terminar, la Cámara de Diputados de hoy, ¿es mejor o peor que las anteriores? Bueno, yo primera vez que soy diputada, yo estoy, a pesar del enchivamiento que tiene. Yo soy diputada debutante. Ya. Conozco la Cámara de Diputados por la historia, pero lo que yo estoy viviendo en este momento me mueve a mucha reflexión. Primero, porque soy diputada de oposición, en oposición y hago oposición. Y muchas de las cosas no podemos lograrlas con una actitud como la nuestra. Sin embargo, nos genera muchos votos en nuestra provincia porque genera confianza, nuestro discurso, nuestro accionar. Y por eso tenemos mucho arraigo en la comunidad. Doctora, era la última, pero añádanos, los últimos días con los 2 ciclones, ¿Macorís ha tenido algún daño? Seriamente. Quiero que me den la oportunidad de mencionar eso. Queremos mencionar antes de una situación social que se está generando en San Pedro de Macorís. Usted conoce muy bien la historia de nuestro pueblo y cuando estamos entrando a San Pedro por la avenida Circunvalación, en el lado izquierdo hay un sector que se llama Barrio México. Barrio México en este momento está prácticamente con una preocupación porque han aparecido unos dueños de esos terrenos y dicen que van a desalojar.
No preocupa realmente porque no queremos que suceda ¿Será que está detrás de la fortaleza? lo que sucedió aquí con los Tres Brazos, que vendieron un barrio con la gente dentro. En ese sector está enclavada la cárcel pública, el edificio de oficinas públicas, está el hospital Antonio Musa, muchos y 15.000. El nuevo modelo. El nuevo modelo y 15.000 familias que viven ahí. En ese sentido, nosotros sometimos una resolución pidiéndole al presidente de la República que declare esos terrenos de utilidad pública. Los documentos que tenemos en mano dicen que esa familia vendió prácticamente todos esos terrenos y lo que le quedaba tenía una hipoteca con el Banco Agrícola. En ese sentido, entendemos que esa familia le debe al Estado. Pero yo fui a visitar la cárcel el otro día y vi casas muy buenas ahí adentro. Lógico. Es un barrio que tiene 60 años, quiere decir que ha tenido que desarrollarse. Y si usted ha participado en alguna caravana política en San Pedro de Macorís, no hay manera de que hagan una caravana sin pasar por Barrio México, por la cantidad de personas que vive ahí. De utilidad pública es lo que debe ser. Debe declararse de utilidad dentro pública. De esa figura de declarar de utilidad pública una propiedad, ¿no es prerrogativa del Poder Legislativo? No, es del Poder Ejecutivo, definitivamente. No puede un diputado hacerlo. No, de ninguna manera. No está dentro de nuestras funciones. Nosotros solamente fiscalizamos, representamos y legislamos. Doctora, gracias. Pero es que no le dije lo que pasó en San Pedro de Macorís. Dígame lo de las tormentas. Se metió el río arrasó en el municipio de Ramón Santana. ¿El Iguamo? No. ¿O el Soco? El Soco se metió en Ramón Santana, eso fue catastrófico. Estuvimos allá llevando ayuda en el día de ayer, el equipo nuestro junto a mi esposo, estuvimos allí visitándolo, llevándole alimento, cobija, porque esas personas quedaron totalmente a la Los dos partidos reformistas estaban ahí. Bueno, usted está provocando algo que debe generar un programa, porque realmente yo me sentí doctora, que el Partido Reformista estaba ahí. Yo le dije a usted, no la quiero meter en el lío porque yo tengo más problemas que usted, porque los dos son primos, así es que yo no. Entonces eso es un asunto de familia. Sí, alguien me dijo, es un lío de macorizano. ¿Por no, qué? Es de familia. Es un lío de macorizano. Sí, no, oiga, no. Y me hicieron el análisis, es verdad. Sí. Porque los legisladores son de San Pedro, sí. El presidente del partido es de San Pedro, y el otro lado, la mamá es de San Pedro, eso es de serie 23, pero nosotros lo que queremos establecer aquí, que San Pedro de Macorís necesita ayuda, el presidente de la República debe poner sus ojos en San Pedro de Macorís. Gente y hagan un partido fuerte. Nosotros no tenemos hospital, no tenemos cementerio, no tenemos calle, no tenemos mercado, no tenemos acueducto. San Pedro debe ser declarado en estado de emergencia. Y un síndico que no funciona. Óigame, le voy a hacer una anécdota. El otro día fui a San Pedro de Macorís, al cementerio. ¿A cuál de ellos? Al cementerio, el original, el nuevo, el viejo. El viejo. Y me di cuenta que yo estaba muerto, porque encontré una lápida que decía Julio Jacín. ¿Sí? Sí, ese fue un tío por el cual yo llevo el nombre, que murió en el Soco en el 21. Pero el cementerio está tan destruido que las lápidas están rodando. Encontré la mía. Pero mire, eso es el que está en el centro de la ciudad, en la entrada de la ciudad. Hay otro cementerio que es el Tamarindo, está lleno. Y a la salida, a la otra salida, que va a Ramón Santana, es el cementerio que le dicen de Santa Fe, y también está lleno. Entonces nosotros necesitamos todas esas cosas que le he enumerado aquí, pero debe venir del gobierno central. El presidente de manera rutinaria se visita a muchas provincias. Hay provincias que él ha visitado hasta 4 veces en el periodo pasado. Sin embargo, San Pedro de Macorís no ha tenido la oportunidad de que ni lo visite ni invierta en San Pedro. Ramón Santana está muy dado. Muy mal. Todas las inversiones que hay en San Pedro de Macorís prácticamente la hizo el doctor Balaguer.
Porque Balaguer lo hizo todo, lo bueno y lo malo. Bueno, hizo más bueno que malo. Sí. Por eso sus contrarios lo declararon padres de la democracia. Gracias, doctor. Gracias a usted. Doctora Inés Bryan, diputada por San Pedro de Macorís y del Partido Reformista Social Cristiano.